Vamos a tener una lectura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 16, los versículos del 13 al 16. No los trataremos directamente, pero van a servir de marco para el pensamiento de esta mañana. Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y la pregunta esta mañana es la misma que hace 2000 años. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Continuamos con nuestros estudios basados en la base doctrinal, valga la redundancia, de nuestra iglesia local. Y os voy a leer lo que dice el artículo número C, o la letra C de nuestro artículo, que está en los estatutos y que está presentado ante el Ministerio de Justicia, referente a la persona de Jesucristo, que es lo que vamos a tratar esta mañana. Creemos que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, según Juan, capítulo 1, versículo 14, que luego leeremos. Nacido virginalmente de la bienaventurada Virgen María, por obra del Espíritu Santo, según leemos en Lucas, capítulo 1, versículo 35. Es, pues, la persona divina de Dios el Hijo, en quien subsisten dos naturalezas, la divina y la humana, y por tanto es esencialmente Dios en igualdad que el Padre y el Espíritu Santo. Bueno, hay mucha molla en este pequeño verso, en este pequeño artículo, pero esta mañana vamos precisamente a desmigar un poquito, en la media hora que tenemos, sobre la persona de Jesucristo. Vosotros, nosotros, aquí en José López Martínez, ¿quién creemos que fue y que es la persona del Señor Jesucristo? Juan Bautista Cabrera y Bas vivió en España entre el siglo XIX y el siglo XX. Murió en 1916. Por la Academia de la Historia de España se dice que fue reconocido literato, un poeta, un tratadista, un controversista protestante y fundador y organizador de la actual Iglesia Reformada Española Episcopal. Es decir, de hecho fue su primer obispo. Un hombre reconocido intelectualmente a nivel nacional en el siglo XIX y principios del siglo XX. A nivel de las iglesias evangélicas, un pionero que llegó a reunirse con los gobernantes del país para conseguir la primera libertad religiosa que tuvimos en España a finales del siglo XIX. En su libro Manual de Doctrina y Controversia Cristiana hace una definición de Dios y dice: Dios es Espíritu Supremo, existente por sí mismo e infinito en todo género de perfecciones. Y dice un poquito más adelante: como nadie lo ha creado, Él es la causa de todo. Si nosotros nos quedamos con esta breve definición y preguntamos fuera, el concepto de Dios seguramente será muy coincidente. Cualquier religión teísta
es decir, cristianos, musulmanes o judíos, estarían de acuerdo con esta definición. Y os digo lo que es teísta. El teísta eres tú y soy yo. Teísta es todo aquel que cree que Dios no es una fuerza o un ente impersonal que se mueve por la naturaleza o por el universo, sino que es una fuerza personal, es un ser personal que creó todo el universo, que lo gobierna y que lo mantiene hasta el día de hoy. En esta definición los musulmanes estarían de acuerdo, los judíos están de acuerdo y los cristianos, yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo, ese Dios personal creador del cielo y de la tierra. Ahora bien, ¿nos diferenciamos los cristianos en qué? Vamos a ver en qué nos diferenciamos. Pues nos diferenciamos en que el cristianismo aporta algo más. Como dice libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 14 al 17. Y el Verbo se hizo carne, referido a Dios, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria de Dios. Dice un poquito más adelante, esta gloria estaba llena de gracia y de verdad. Y en el versículo 17 dirá, y la gracia y la verdad, el favor de Dios y la verdad que es Dios mismo, fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La divinidad eterna, todopoderosa, toda esa definición que dio el hermano Juan Bautista hace más de 100 años, ahora está teniendo lugar en una manifestación aquí en la tierra por medio de Jesucristo, algo completamente incomprensible y rechazado tanto por la religión teísta de los judíos como la religión teísta de los musulmanes. Sí, ese Dios, pero ese Dios no se ha hecho carne y no ha habitado entre nosotros. Si hoy hiciéramos la misma pregunta a los hombres sobre quién dicen los hombres que es Jesús, el Jesús histórico, seguramente obtendríamos la misma vaga respuesta que hemos leído en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, los versículos 13 y 14, que podría resumirse en esto: fue un gran líder religioso. El concepto de Dios más o menos lo tenemos ahí claro, coincidimos, pero el concepto de quién fue Jesucristo ahí nos diferencia claramente con el resto de los pensamientos religiosos que puedan venir más o menos en concordancia sobre nuestro concepto de Dios, pero completamente opuestos a lo que dicen que fue Jesucristo. Un gran líder religioso. Bueno, también lo fue Mahoma, también lo fue Buda, también lo fue Confucio. En ese sentido, Jesucristo, otro líder religioso o otro pretendido líder religioso en la historia de las religiones y en la historia de la humanidad. Pero la Biblia, tanto en las profecías como del Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, nuestra Biblia, sobre lo que estamos basando nuestra base doctrinal, dice algo muy diferente a lo que el hombre piensa que fue Jesucristo. Porque en el Antiguo Testamento está la profecía que habla de ese Mesías, como ha apuntado Domingo. 66 capítulos, 66 libros de la Biblia y 66 ejemplos de que Cristo está en cada uno de esos capítulos. Me pasas el enlace de YouTube. Intentaré traducirlo al español con más gracia. Pero en cualquier caso, mis queridos hermanos, estamos hablando de que Jesucristo fue más allá. La persona divina de Dios, el Hijo, en quien subsisten las tres naturalezas. En este breve pensamiento no vamos a demorarnos demasiado en lo que es la persona de Jesucristo. ¿Podríamos hablar que fue un hombre real? Claro. Está confirmado por la historia secular
por la historia del ser humano que Jesucristo existió de verdad. Eso está confirmado. Luego no vamos a entrar a debatir sobre eso. ¿Vamos a decir que fue un hombre real, de carne y hueso? Pues si existió, existió. Y como tal, leemos en los evangelios que dormía, que se cansaba, que comía, que tenía emociones, que amaba, que se divertía en fiestas. Entonces, tampoco vamos a hablar de eso. ¿Podríamos hablar de la virginidad en su nacimiento? Esto es comúnmente extendido, ampliamente creído, pero claro, sí, nació de una virgen. Con la mente o con el entendimiento hoy tan susceptible que tenemos, y con esa manera de enfrentarnos o de ver la vida, decimos, ¿qué quieres que te diga? Es difícilmente creíble que naciera de una virgen. No vamos a entrar tampoco en eso, como tampoco vamos a entrar en media hora, menos que nos queda, en decir, ¿y los milagros? ¿Realmente hizo milagros? Si entráramos en todo esto, en la persona del Señor Jesucristo, domingo, tendríamos el mes de marzo completo para tratar solo de todos estos puntos. Por eso no vamos a entrar en todos esos puntos, vamos a entrar en el principal. Porque en el principal punto que vamos a entrar es a que tengamos como iglesia, como creyentes, como los que nos congregamos aquí, que a Jesucristo, ayer y hoy, no se le juzga por lo que hizo. Porque por lo que hizo, todo el mundo tiene claro que hizo cosas buenas. Vamos a juzgar a Jesús se le juzgó y se le juzga hoy por quien dijo que fue. No por lo que hizo, sino por quien dijo que fue. Y si fue un hombre nada más. Pero él dijo además que fue Dios. Y si nosotros nos queda claro que además de hombre, que lo tenemos claro, está certificado, fue realmente Dios, ahí tendremos ese punto diferencial del concepto de la persona del Señor Jesucristo en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestra convicción, que además de hombre, fue Dios. Y si fue y es Dios, el nacimiento virginal está solucionado, los milagros están solucionados y todo lo demás de lo que podríamos hablar durante este mes está ya solucionado. Así que vamos a ver. ¿Quién dijo Jesús que fue él? Y no solo Jesús, sino la gente de su época. Una de las cosas que dijo Jesús es que el hombre histórico, Jesús, el que existió, dijo que es el único camino a Dios. Y en eso creemos. El único camino a Dios. Quizá esta es la razón fundamental por la que hablar de este Jesús suele ser rechazado. Hombre, si es el único camino a Dios y los que van a Dios por otras religiones, ¿están equivocados? ¿Solo hay ese camino? A lo largo de la historia, con lo inmenso que es el universo, el mundo, a donde no llega el cristianismo, ¿qué pasa? ¿Todo eso se pierde? Aquí no estamos discutiendo sobre los demás. Aquí estamos diciendo, ¿y tú quién piensas que es Jesús? Porque esto es fundamental. Si es solo un hombre o realmente es Dios. En esto vamos a entrar esta mañana. Pero sin duda alguna, las enseñanzas que recibimos de la palabra son claras. Jesús dijo que es el único camino a Dios. Y único es único. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Amén. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dados a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Bueno, si esto es así, si tú y yo creemos esto,
¿Acaso defender esta enseñanza de Jesús tan restrictiva y este Jesús que enseñó esta enseñanza tan restrictiva en cuanto a la salvación y a la relación con Dios no nos convierte en radicales? Y cuidado, aquí nos puede venir una acusación que en cierta medida tiene sustento social, porque las religiones son un motivo fundamental del radicalismo en la sociedad. Eso lo tenemos claro. Entonces, ser nosotros tan exclusivistas en cuanto a la salvación, según estos versículos, ¿nos va a hacer también radicales? ¿Cuánto se puede acusar en la historia del cristianismo, que el cristianismo causó persecuciones también? Pero ojo, una cosa es la religión que causó esas persecuciones y otra cosa es hablar del genuino cristianismo que emana de los evangelios, basado en una enseñanza que se basó en el amor, en la justicia, porque el mensaje del evangelio, el genuino, no es un mensaje de imposición, como la religión ha hecho a lo largo de la historia, sino que es un mensaje de invitación. Y en ese sentido, el cristianismo genuino, que emana de la Escritura, basado en amor y justicia, no es perseguidor, sino al contrario, es perseguido. Y ahí está el ministerio Puertas Abiertas, que no nos cansaremos, sobre todo este año, de apoyar de una manera práctica y también a través de la oración. ¿Por qué hay tantos cristianos perseguidos? ¿Por qué la religión cristiana, o los que confiesan ser cristianos, no tanto la religión, sino los que confiesan ser cristianos, estamos hablando del grupo o de la fe más perseguida alrededor de todo el mundo? Porque el cristianismo es perseguido. Como cristianos debemos tener claro esto: es Jesucristo el único camino al Padre, la única manera de salvación. Y en segundo lugar, vamos a ver que Jesucristo, el hombre histórico, es Dios. Jesucristo es un nombre y un título. Y ya este nombre compuesto nos habla que, por un lado, los dos elementos nos dicen el nombre, Jesús, traducción al griego del hebreo Yeshua, Josué, y que significa Yahvé, el Señor, es ayuda y salvación. Pues este era uno de los nombres más populares en el pueblo hebreo. Era el Pepe de los hebreos, el Antonio de los hebreos. Creo que son Pepe, Antonio, José, Antonio y Paco, Francisco, los nombres más populares antiguamente. Cuando a nosotros nos acristianaban nos ponían esos tres nombres. Ahora ya, como hay tanto Kevin y tanto Delfín y tanto Pipín, pues seguramente esto va cambiando, pero en nuestra época, en general, sí, Salón, era Paco, y yo quería ponerle Anael Paco, pero con ese nombre que vino, regalo de Dios, yo no se lo podía cambiar. Pero bueno, la tradición en el pueblo hebreo era Yeshua, bueno, pues Josué, era un nombre muy común. Pero fijaos qué profundidad, este personaje histórico, qué profundidad en su nombre. ¡Qué profundidad! Jehová, Yahvé, es ayuda y salvación. En segundo lugar, Cristo. Cristo también del griego, en este caso sería un título. Cristo nos dice que quiere decir el ungido. El ungido. Es la transcripción del griego de la palabra hebrea Mesías. ¿Quién era el Mesías? El ungido. ¿Qué fue David cuando fue nombrado rey? Ungido por el profeta, el elegido.
Señala entonces que este Jesús en particular es el ungido de Dios. No es un Pepe cualquiera que se dio en la historia del pueblo hebreo y en la historia de Judá. En esta ocasión, Jesucristo, estamos hablando de Jehová es ayuda y salvación, y este precisamente es el ungido de Dios. Esto para el pueblo hebreo, en aquella época, el pueblo judío, era un choque, es decir, este se llama así, es un poco pretencioso, ¿no? El nombre que recibió ya nos dice quién era. Así se afirma en el Antiguo Testamento. Dice que enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice la epístola de Tito, capítulo 2, versículos del 12 al 13. Quedaos con este versículo porque es interesante, esta introducción. Lo que se estaba enseñando de lo que había dicho Jesucristo es que llevaran una buena conducta sus seguidores. Y esto es importante, porque es primordial que conozcan que hemos estado con Jesús. Si de Jesús se sabe que fue, por lo menos, un gran maestro religioso y que llevó una vida intachable, esas enseñanzas se traducen en que sus seguidores lleváramos una vida intachable. ¿Por qué? Esperar la bienaventurada manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Dice también Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas. Está ahí Pablo describiendo un poquito esa genealogía del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual, Cristo, es Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas es todas las cosas y todas las personas. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que, si este es el verdadero Dios, hijitos, dice Primera de Juan 5, del 20 al 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Dios y los ídolos. Este es Dios. Vosotros, guardaos de los ídolos. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Qué confesión más tremenda. Este es el fin de nuestro pensamiento en esta mañana. Que todo lo que estamos aquí esta mañana podamos confesar. Señor mío y Dios mío. Esta es la persona del Señor Jesucristo, que en esta mañana nos tiene que quedar muy clara. De una manera intelectual va a ser difícil, porque ahí, como vamos a ver más adelante, tiene que obrar el Espíritu Santo en nuestra vida. Bueno, pues una crítica común es afirmar que las personas que se relacionaron con Jesús le entendieron mal. Es decir, él nunca dijo que era Dios. Sus seguidores, los que después siguieron enseñando, le entendieron mal y digamos que le subieron en el escalafón. De lo humano pasó a lo divino. Eso también lo hizo Octavio Augusto, el primer emperador de Roma y el primero en ser divinizado. Lo que pasa es que si te malinterpretan, pues no quiere decir que tú vayas a ser divino de verdad. Entonces se equivocaron estas pobres gentes que eran ignorantes. Con muy buena intención, muy buena gente, no eran tan malos como los de aquella época, pero se equivocaron. No entendieron que Jesucristo no era Dios. Bueno, pues no solo los discípulos y los seguidores de Jesucristo atendieron a las enseñanzas de Él y luego dijeron que era Dios,
sino que sus mismos enemigos, y cuidado, sus mismos enemigos, y el testimonio de un enemigo hay que tenerlo en cuenta porque no le está tirando flores, sus mismos enemigos entendieron perfectamente que Jesucristo dijo que era Dios. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, y atención, haciéndose igual a Dios, que esto es en lo que la cultura judía se entendía como ser hijo de Dios. Cuando un hebreo mencionaba a Dios, le decía Dios Padre, no decía mi Padre Dios. Yo tengo mi Padre, hoy no ha venido, luego le llamaré. Pero cuando un hebreo se dirigía a Dios, decía Padre del cielo, para diferenciarlo claramente de su Padre en la tierra, Padre del cielo. Así que Jesucristo dijera: yo y el Padre, como vamos a ver, uno somos, decimos, si se está haciendo igual a Dios. Eso es lo que entendían sus enemigos, eso es lo que entendieron perfectamente, porque es lo que dijo Jesucristo. Yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por qué de ellas me apedreáis? ¿Por cuál de ellas? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. La primera lectura la hemos tenido en Juan, para los que tomáis nota, Juan capítulo 5, versículos 16-18. La segunda es Juan capítulo 10, versículos 30 al 33. Así que hay en el Evangelio de Juan dos declaraciones que están diciendo: yo soy Dios, porque yo soy uno con el Padre. Y según un erudito griego de principios del siglo XX, dijo que esta palabra uno, yo y el Padre uno somos, no quiere decir que la divinidad de Cristo sea, Jesucristo estuviera diciendo: yo soy uno con la persona de Dios o con el propósito. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no está diciendo: nosotros aquí en la Iglesia somos uno para defender o para predicar el Evangelio, porque somos colegas, tenemos comunión. Eso no lo está diciendo, porque al final somos uno, pero Paco es Paco, domingo es domingo, Ramón es Ramón, Fina es Fina, Nani es Nani. ¿Qué quiere decir? Que cada uno es diferente, aunque todos vayamos a un mismo propósito. Eso no es el significado que estaba diciendo Jesús aquí. La palabra uno en griego quería decir uno en esencia. Uno en esencia. Estoy en comunión con Dios. No, es que Dios y yo tenemos la misma esencia. No vamos a entrar en eso otra vez, ¿verdad? Llevamos 2 semanas viéndolo, así que esta semana eso ha quedado claro. Eso es lo que quería decir Jesucristo, eso es lo que entendieron sus seguidores y eso es lo que entendieron sus enemigos. ¿Y qué dijeron? Blasfemia. En resumen, negar las afirmaciones del Nuevo Testamento acerca de la divinidad de Jesucristo de una manera gratuita, decir que Jesús dijo o no dijo, es ignorar el verdadero mensaje de Jesucristo. ¿Sabéis por qué? Porque cuando Jesucristo preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O cuando nosotros preguntamos a alguien: oye, ¿tú quién crees que fue Jesucristo? Y su respuesta es simplemente: ¿fue un gran maestro de la religión? ¿O fue un gran líder de religioso? Quien nos está respondiendo no ha entrado a considerar estas afirmaciones que hemos leído. En cuanto a la exclusividad como camino a Dios y a la salvación,
y en cuanto a que él se declaró Dios mismo. ¿Sabéis por qué? Porque ignoran las Escrituras, porque dicen lo que les parece, pero no han entrado a estudiar lo que él enseñó. Pero nosotros sí, y aquí leemos algo que es fundamental. Así que terminamos con tres pensamientos diferentes. Llegados a este punto, donde hemos visto claramente lo exclusivo y lo radical, que no es malo, sino lo exclusivo de la enseñanza de Jesucristo, tenemos que pensar, pues entonces Jesucristo o fue un mentiroso, o estaba tocado de la cabeza, o dijo la verdad. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Verdad? ¿Mentiroso, demente o Señor? Es una pregunta que nos tiene que quedar muy clara. Yo confío, espero, deseo que todos los que estemos aquí estemos también en la vida eterna con el Señor Jesucristo. Pero si alguno tiene todavía duda, ahora es el momento de decidir, ¿fue mentiroso? ¿Fue un demente? ¿Estamos siguiendo un demente? ¿O es el Señor? Si fuera un mentiroso, además de mentiroso, sería un hipócrita. No es un mentiroso, hay de estos que... una mentirijilla piadosa, para que estos que están ahí sometidos por el pueblo romano tengan una nueva religión en la que estén a gusto, o como dijo el filósofo, el opio del pueblo, para que estén fumaicos y soporten lo malo que es este mundo. Pues si fuera así, no, aparte de mentiroso sería un hipócrita, porque sus enseñanzas y ejemplos a llevar una vida honrada se contradicen con el carácter engañador. Y además de hipócrita, porque él también disimulaba sus mentiras portándose bien, amando. Así que vaya pedazo de mentiroso hipócrita. Pero con regla general, a Jesucristo no se le considera en ningún momento como un mentiroso hipócrita. Pero es que, además de mentiroso hipócrita, sería un malvado. ¿Por qué? Porque estaba dando esperanza a gente sin esperanza. ¿Recordáis al ladrón en la cruz? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Hombre, ese pobre ladrón que está confiando en ti porque cree que ha visto algo especial, que sabe que tú eres inocente y él no, y dices, ten piedad de mí. Y el Señor le dice, tranquilo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro se fue tan contento al otro barrio. No, tan contento no, le dolían las piernas porque se las quebraron para asfixiarlo. Pero dijo, me voy porque el Señor ha dicho que hoy estaré con él en el paraíso. Un malvado, mentiroso, hipócrita y malvado, dando esperanza. Una falsa esperanza. Y además un tonto rematado. Lo estoy poniendo bueno, Pero pensemos con lógica. Si es un mentiroso, fijaos hasta dónde llegan todas sus mentiras. Un tonto, ¿por qué? Porque mirad dónde acabó. En la cruz. Sus seguidores fueron unos desgraciados. Porque confiando en él, acabaron muertos de una manera atroz. Desgraciados los miles de cristianos perseguidos, de los cuales recibimos testimonio de puertas abiertas. Porque están siguiendo a un mentiroso, a un hipócrita, a un malvado y a un tonto que murió por sus tonterías. ¿Verdad que no nos cuadra esta imagen del Señor Jesucristo? Pues si no fue un mentiroso, es que estaba tocado del ala. Un demente. Un demente es aquel que tiene una condición psíquica desequilibrada. Y en este sentido, pues Jesús llegó a creerse que era Dios. Y a predicar de una manera convincente, con un hermoso mensaje basado en las bondades del ser humano, y proclamando
que en apariencia era un hombre extraordinario, proclamado por un hombre que en apariencia era extraordinario. O fijaos en este loco. Un loco que se cree sus mentiras hasta ahí, pero que además da un mensaje muy cuerdo de amor, de justicia. Da un ejemplo de vida, de amor, de justicia. Y además, este hombre parece extraordinario. Dice Juan capítulo 7, versículos 45 y 46. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. No parece que esto sea la declaración de alguien que ha conocido a un loco, ¿verdad? No parece que tampoco Jesús estuviera loco. Un auténtico demente tenemos el psiquiátrico aquí cerca y tenemos el hospital en la planta de psiquiatría, donde ahí se ven las personas que realmente están afectadas. Se pueden creer Superman, pero las ventanas del hospital están cerradas para que ninguno vuele o intente volar. Así que no parece que Jesucristo fuera un demente que se creía Dios, porque el resultado de su enseñanza no va por ahí. Así que nos queda solo una conclusión. Fue Señor. Jesucristo fue y es lo que dijo que es. Si estamos convencidos de que no fue un mentiroso y un demente, amén. Porque estamos ahora en la disposición de pensar en la última alternativa. Pero esto, mis queridos hermanos, cuando hablemos a los demás de Jesucristo, no pensemos que los tenemos que llevar por la lógica al convencimiento de que como no fue A, B, tiene que ser C. Porque por la lógica, al final, no se llega a ese convencimiento. Mis queridos hermanos, siempre estamos en lo mismo. A con Dios se le conoce a través de su palabra, porque nuestro conocimiento humano es tan limitado que llega hasta donde llega. Y una vez que llegamos a la conclusión por las Escrituras que ni fue un loco ni fue un demente, para llegar a la convicción, para que llegues a la convicción de que Jesucristo es tu Señor, de que Jesucristo es nuestro Señor, tenemos que llegar a través de la palabra de Dios. Y dice Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Llegado a ese punto, es imprescindible comenzar a escudriñar la palabra. Y eso es lo que estamos haciendo, o tratamos de hacer humildemente en la Iglesia. Jesucristo fue y es quien afirmó ser. Dios hecho carne, habitó entre nosotros para enseñarnos el camino, el único camino al Padre. Murió y resucitó para darnos la salvación y la vida eterna. Así que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 13, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque a todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Que solo sea para Dios la gloria. Amén. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo mostró claramente quién era, quién es. Mostró claramente para qué vino. Para amarnos y para dar su vida en rescate por muchos. Señor, y estamos esperándote a que vengas a recoger a tu iglesia. Pero mientras tanto, aquí nos has puesto, para que continuemos conociendo más de ti, hablando a los demás más de ti, hasta que tú vengas.
Por eso, Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, por esta reunión, por la comunión con los santos y por la comunión que tú, por tu sangre preciosa, has permitido que tengamos con el Dios y Padre, Creador de los cielos y de la tierra. A ti sea la gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.